permiso que nos das nuevamente de estar aquí aprendiendo, Señor. Gracias a ti por cada persona que se ha conectado. Gracias a ti por cada persona que está pendiente. Gracias a ti, Señor, porque muchos sé que por circunstancias tal vez no puedan estar, pero te pido para dejarles el tiempo, darles el amor, la gracia, la sabiduría y darle la oportunidad para que también se puedan adelantar, oh Dios, y que todo este conocimiento que estamos adquiriendo sea un conocimiento que redunde para el bien de la salvación, de la vida eterna, de todos y cada uno de nosotros en particular, y también, oh Dios, que nos ayudes para que lo podamos llevar a otros con claridad, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos tener la capacidad, Padre, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser esos pescadores que tú quieres, oh Dios, para llevar almas al reino de los cielos. También te pedimos, amado Señor, que en el nombre de Jesús, tú, oh Dios, nos permitas en este día, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tener la revelación de tu Espíritu, para que el Evangelio sea revelado en nuestros corazones. Por eso, danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido para la gloria de tu nombre, que aprendamos, oh Dios, cada día más de ti para poner en práctica tu palabra. Por eso, muchísimas gracias te damos en esta hora, por tu misericordia, por tu amor, porque tu palabra es verdad y tu misericordia es para siempre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos seguir, a concluir con lo que estábamos estudiando en convencimiento de juicio. Entonces ya sabemos que en resumen o en presentación podemos decir que el convencimiento de juicio, es la necesidad de saber la existencia real, de así como existe en el cielo, saber que existe un lugar de condenación. Entonces, vamos a mirar en la última parte donde dice, el infierno es descrito como un lugar de, digamos, nosotros tenemos pocas cosas acerca de lo que es el cielo. Sabemos que es un lugar de paz, un lugar de eternidad, sabemos que es un lugar donde ya allí no reina el pecado, sabemos que es un lugar donde se va a tener un cuerpo glorificado, donde ya no nos van a pasar los años, donde ya no hay enfermedad, donde ya no va a haber más prevaricación. Sabemos que el cielo es la misma presencia del Padre, sabemos que lo vamos a ver cara a cara, vamos a estar con la capacidad ya de poder estar con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, de gozar de esa eternidad de dicha, de entender que estamos para la gloria de Dios, entender que hay un Padre espiritual que nos rescató de tan grande condenación, pero también hay muchas cosas que describen ese lugar de condenación. Yo quiero, antes de, de comenzar, recordarles que cuando nosotros miramos la escritura debemos mirar, digamos, si miramos un pasaje donde nos está hablando de algo, debemos mirar todo lo que es el contexto. O sea, si no miramos el texto en general, todo lo que hay, si no sabemos mirarlo desde el inicio hasta el final, no podemos sacar la conclusión concreta para saber lo que ese mensaje quiere decirnos. Entonces, si no lo sabemos hacer o lo que nosotros llamamos hoy en día, entendemos que es escudriñar, vamos a decir tal vez cosas que no son. Entonces el infierno dice que es descrito como un lugar de castigo en el fuego eterno. Recuerde que Jesús fue los que dijo que la llama de ellos no se apaga, ¿sí ve? Ni el gusano de ellos no muere. Entonces es un lugar de castigo, no es un lugar de vacaciones, no es como se piensa que es un sitio donde se está por un tiempo, se purga por un tiempo y después es sacado de ese lugar. No, no va a ser así. Recordemos que el infierno, las personas que lleguen a ir a este lugar tendrán que ir según la sentencia en cuerpo, alma y espíritu, porque así está dado. Entonces, también dice que es un lugar de pena de eterna perdición. Entonces, allí es porque las personas ya van a estar por los siglos de los siglos en ese lugar. Es un lugar de condenación. Se dice condenación porque es un juicio que se dio, es un juicio justo que se dio y la persona estará allí por toda la eternidad. También dice en la palabra de Dios que es un sitio de prisiones eternas de oscuridad, lo que dice Judas. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que aún recordemos que el infierno fue
puesto para, o fue creado para Satanás y sus ángeles, no fue creado como el hombre, lo que les explicaba en la clase anterior acerca de las cárceles, no fueron creadas para el ser, digamos en el caso, podemos aplicarlo para nosotros, pero si fuésemos transgresores de la ley, conforme a lo que la ley dice, seríamos juzgados y llegaríamos a ese lugar. Lo mismo pasó con el infierno y el hombre se hizo acreedor de él por sus delitos. También habla de las tinieblas de afuera, cuando dice Mateo 25:30, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que dice Mateo 8:12. Y al siervo inútil echar a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces, digamos, en la connotación nuestra, confundimos el crujir de dientes con el rechinar los dientes. Cuando una persona cruje los dientes, tiene una connotación un poco más pesada en la literatura, bueno, no en la literatura, pero sí en las costumbres judaicas. Ejemplo, ellos tienen muchas cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ellos cuando necesitan hablar y están cansados, ellos se acurrucan. Ellos por lo general no buscan dónde sentarse, sino se acurrucan, porque esa es la forma como ellos están acostumbrados a hacer para descansar. Si ellos están tomando, por ejemplo, un té, ellos están en un lugar y ellos se acurrucan o ellos quieren de pronto mirar algún mapa o qué sé yo, ellos por lo general desde niños lo colocan en el piso y se acurrucan. Entonces son costumbres que ellos tienen. Entonces, cuando nosotros miramos todas las descripciones que hay del infierno, hay muchas cosas que debemos mirar que ellos lo hacen ya por la manera de ser de ellos en cuanto a sus costumbres. Entonces, cuando habla digamos, en el caso nuestro, que hay personas que duermen, como dicen en el caso de la medicina, están durmiendo y mueven, hacen una bruxación, se llama, o sea que mueven los dientes unos contra los otros y rechinan los dientes, eso es una cosa. Pero el crujir los dientes para un judío es llegar a partirlo. Digamos, ellos han tenido motivos suficientes para crujir los dientes cuando han sido cautivos, cuando fueron llevados a la fuerza, cuando se llevaron los niños, cuando los mataron. Entonces ellos del mismo dolor mordían cosas porque las mujeres les tenían cohibido en ese tiempo gritar como tal o alzar la voz, y ellas se metían un palito entre los dientes y hacían fuerza mordiendo el palito como para sacar ese dolor, expresarlo, pero como no lo podían hacer, lo hacían con esos palitos y partían sus dientes. Uy, usted crujió los dientes, se los partió. Entonces, eran angustias terribles para que llegase a pasar eso. Entonces, ver sus ciudades asoladas, el templo destruido, quemado, les saquearon cuando vinieron los babilonios. Y los viejos ortodoxos, ellos tenían muchas reacciones que pues nosotros desconocemos. Un anciano podía tener un vestido en el caso de los sacerdotes, recuerden que también lo vimos cuando Jesús muere y cuando está en la cruz muere, que hubo un temblor, que en el templo también tiembla, el velo del templo se rasgó, y cuando los sacerdotes que están dentro del templo vieron el arca ya descubierta y que ellos no mueren, entendieron que era Jesús el Salvador, y ellos cogían sus vestidos y los rasgaban. Rasgar sus vestidos, no todas las personas rasgaban sus vestidos, siempre los rasgaban era cuando tenían su mejor traje. Entonces, en el caso de los sacerdotes, rasgaban sus trajes. En el caso, digamos, de un personaje que tuviera un poquito de jerarquía, también lo podía hacer. Un hombre del común lo podía hacer siempre y cuando esta persona tuviese su mejor traje. Entonces, rasgaban sus vestidos y para ellos rasgar sus propios mantos, porque ellos usaban mantos. Cuando rasgaban sus propios mantos era una señal de dolor. Se rasuraban la cabeza, después se cambiaban el vestido y se ponían uno negro o silicio, que llama la escritura, y se echaban ceniza sobre la cabeza en señal de dolor. Entonces nosotros desconocemos todas estas actitudes de ellos. Cuando pasa esto, cuando por ejemplo hay bombardeos o cuando hubo bombardeos en Israel donde murieron niños, murieron ancianos, donde seres queridos morían, ellos se agachan y hacen una especie de venia, y la devuelven hacia el cielo. Y esos son señales donde ellos dicen, mire,
solamente Dios sabe la justicia que queremos nosotros para nosotros, o sea, la venganza como tal. Entonces son cosas que no conocemos. Cuando habla del crujir de dientes es partirlos del mismo dolor, o sea que el infierno es algo terrible. También dice que hay tormentos como lo leíamos en estos días en Lucas 16, 19, cuando dice ahí, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, o sea, son varias cosas, no son cosas suaves, es algo doloroso y pasa otra cosa dolorosa y pasa otra cosa dolorosa, no es que se pueda atenuar, no es que, ay, me gustó tal tormento que fue más suave, no, todos van a ser terribles. Es un castigo eterno, ya sabemos que es un fuego eterno. En el caso del infierno dice que es un lago de fuego. Apocalipsis 20:15, lo que nosotros habíamos mirado cuando dice ahí, eh, dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También recuerden que les hablaba de la palabra perpetua, entre la diferencia entre perpetua y eterna. Cuando se habla de la condenación perpetua es porque las personas van a contar los tiempos, los días, porque va a haber algo que les va a determinar que hay día, que hay noche, que han pasado los tiempos. Por ejemplo, en el caso de un preso, sabe cuánto tiempo lleva. Y si ya le dieron una sentencia, digamos que sabe cuánto tiempo debe pagar, digamos un preso que sale, y si usted le damos 30 años y por buen comportamiento rebaja de tanto, ellos saben cuántos días llevan y cuánto le faltan, y por eso es que las condenas se hacen más largas. Más terrible cuando en el infierno exista, digamos, una persona allí y sepa que va a contar los días, que existe la capacidad de saber cuándo está de día, cuándo está de noche, y sobre todo contar los días que lleva allí por toda una eternidad, pero perpetuamente es porque la gente tiene noción del tiempo. Y eterno es porque, aunque es igual por los siglos de los siglos, como es lo perpetuo por los siglos de los siglos, pero allí no se estará pendiente del tiempo. Es como la única apreciación así de diferencia. Eh, También dice que es un lago de azufre, viento abrasador. Y digamos, hay una parte en el capítulo 18 de Job, que vamos todos a buscar el libro de Job. Las personas que pues de pronto en el momento no la tienen ahí abiertica la escritura, la pueden buscar. Bueno, antes de explicar lo que es Job 18, quiero explicar una partecita de Job. Eh, Job, por circunstancias ya que acontecen, digamos, en la ubicación de los tiempos, hay unos acontecimientos donde Dios decide poner a Job como representante y decir, mire, no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Dice que Dios mismo da testimonio, Dios mismo da testimonio de este hombre. Y es impresionante porque dice que este hombre eh, dice que no hay otro como él, o sea, es como si fuese único en la tierra. No hay otro, está en el verso 8 del capítulo 1. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Y está hablando de un hombre con naturaleza de pecado, varón perfecto. Y dice ahí que no solamente es perfecto, sino que es recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, es el testimonio de Dios hacia un hombre. Es la primera vez que veo este testimonio así como tan enfático de Dios, digamos, y se lo está diciendo a un ser que sabe que puede conocer muchas cosas, que en este caso es Satanás, dice ahí. Y por esta causa, inicialmente Dios le permite a Satanás que esto lo vemos nosotros ya en todo el libro, porque ya tenemos la luz de todo el libro. Y le permite en la primera parte que se le quite todos sus bienes, posesiones, hasta la familia, excepto su esposa. Y en la otra propuesta, después Dios le permite al enemigo que le toque la piel en el sentido de enfermarlo, pero no quitarle la vida.
Entonces nosotros tenemos ya la luz de esta historia. Cuando vienen unos amigos de Job, que son unos amigos que pues no considero que sean malos amigos, sino buenos amigos, solo que no tuvieron la visión total que tenemos nosotros. Ellos no tuvieron como todo lo que es la estructura de lo que había pasado desde el cielo y lo que se manifiesta aquí en la tierra con él. Y ellos en su afán de buen amigo, de buenos amigos, inclusive cuando ellos llegan allí a donde él está y lo ven, voy a leerles quiénes son. Bildad Suita. Dice en el 2:11, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita. Después aparece otro. Luego que oyeron todo este mal que le habría sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto, lo que les decía en señal de dolor, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Aquí pues notamos lo que les estaba diciendo ahora del crujir de dientes y lo que no conocemos. Y así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, eran buenos amigos porque ellos apreciaban a Job. Nadie va a sentarse con él y dice, Job, ¿qué le pasó, mano? Se sientan con él en tierra donde él estaba y dice que es día y noche. O sea, hacen una especie de, no solamente velan o vigilan, sino también están con él ahí todo el tiempo como en una especie casi que de ayuno y velar ahí. Pero ellos miran la condición de Job y también se conduelen con él. Son amigos que se ponen en los zapatos de Job en cuanto al dolor. Entonces a estos amigos les pasa algo y es que ellos callan por 7 días y en esos días me imagino ellos que tal vez orando a Dios o pidiendo a Dios dirección, ¿qué pasaba con Job? Ellos meditando y cavilando en sus propios pensamientos sin conocer lo que nosotros conocemos en el capítulo 1. Comenzaron a entrar como en esa especie de controversia. ¿Por qué Job está así? ¿Por qué Job está así? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué mi amigo está así? Algo pasó con él. Y obviamente el pensamiento humano, ¿qué hizo este hombre? No solamente porque ellos no van a saber que es que Dios, y ellos saben y conocen, porque más adelante les voy a hacer notar que ellos sí conocen la escritura. Lo que ellos desconocen es el plan que Dios armó con Job. O sea, lo que nosotros vemos es, digamos, nos vamos a sentar con ellos desde el verso 11 del capítulo 2, pero ellos tienen perdido desde el verso 10 hacia atrás hasta el capítulo 1, verso 1. Todo esto lo tienen en desconocimiento total de su mente y su corazón. Entonces ellos en su afán de querer ayudarle a Job para salir de su condición, en el capítulo 3 dice que Job abre la boca y pues él dice, maldice, dice ahí, su día, o sea, el día que nace, y clamó Job y dijo, y exclamó, perdón, Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. O sea, no, desde mi concepción no quiero saber nada de mi vida no es muy agradable. Y en esa queja, tal vez ellos reaccionan un poco más y ellos comienzan a decir, bueno, si aquí ya comenzaron a salir las palabras y las tenemos retenidas por 7 días, ellos comienzan a decir cosas muy interesantes. Vamos a ir al 4. Y entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte, te sería molesto, porque cuando una persona está en una congoja, muchas veces les molesto que le hablen, porque no quiere ni que le den cantaleta ni recibir consejos, sino simplemente quiere de pronto es que lo escuchen o simplemente quiere un abrazo. En ese momento quiere comprensión. Y dice ahí, pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, ya comenzamos a hablar. Y dice de Job, miren el testimonio que tienen los amigos de su amigo Job.
o en este caso Elifaz de su amigo Job. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. O sea, era un hombre que tenía palabra y tenía capacidades para poder llevar una palabra de aliento respaldado, ya sabemos nosotros hoy en día por el Espíritu Santo, para enseñarle a otros y para fortalecer esas manos que estaban débiles. Y en el 4 dice, y al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Era un buen consejero. Y aparte de eso, era una persona que podía motivar dice, y esforzaba las rodillas, ¿sí? Que decaían. Y comienzan ahora, ya comienzan a meter el cuchillo un poco más, hablo en sentido figurado, como decir, vamos a tocar el corazón de Job para sacar la verdad que hizo. Queremos escucharte, ¿qué hiciste, Job? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. O sea, si usted fue capaz de levantar a otro, piense cómo otro se levantó por causa de tus palabras, por causa de tu ánimo y por causa de la visión que tú tenías, de las capacidades. Y le dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te confundes. Y en el 6 aclaran algo que ellos sí conocían bastante a Dios y cómo Dios obraba frente a la condición de comportamiento de un hombre, en tanto en su alma, cuerpo y espíritu. Dice ahí, no es tu temor a Dios, tu confianza. Si usted le tiene respeto a Dios, esa tiene que ser tu confianza. No es tu esperanza, la integridad de tus caminos. Si usted recto, tiene esperanza. Ojo lo que le voy a explicar. Si una persona tiene temor de Dios, puede confiar que va a salir de ahí. Si una persona tiene integridad en sus caminos, va a tener esperanza para salir de ahí. Y le dicen el 7, recapacita o reacciona ahora. Y le hace la pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? O sea, ellos sabían por causa de la ley, el respaldo que Dios había puesto en la ley, que si cumplían la ley, Él los bendecía. Entonces dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Pregunta él a Job. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, aquí ya analizando la situación como está, significa que usted perdió su rectitud. ¿Qué hizo Job? Recapacita ahora. Si usted es inocente, por ser inocente no se pierde. Y si usted perdió su rectitud, ¿sí ve? Pregunto yo, ¿cuándo Dios ha destruido un recto? En el 8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. O sea, lo que usted sembró, eso está recogiendo. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Bueno, y aquí comienza él a hablar. Entonces, después ya él hace su apreciación, Job responde, Job argumenta las cosas, Bildad proclama que definitivamente es justo delante de Dios lo que le está pasando a Job. Job sigue en un momento dado así como confundido, explicando, y después aparece el famoso, en el capítulo 10, 11, aparece el famoso Sofar, Naamita, y él dice en el 11:2, dice, las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado, ¿sí? Menos de tu iniquidad que merece. O sea, este ya le va más directo y le dice, mire Job, aunque usted esté así, yo pienso que es poquito con lo que usted se merece, pero la reacción de Job aquí era, santo Dios, ¿yo en qué pecado? A mí me impacta mucho esta parte porque es un hombre con naturaleza de pecado que se revisa en qué ha pecado y no encuentra, así como nosotros, ¿no? Bueno, dice, si Dios hablara nos diría la verdad. Entonces Job sigue diciendo, sí, Dios es poderoso, Dios es fuerte, eh, en sus manos estamos.
Él puede enseñarle hasta la tierra, a los peces, a todo lo de la creación. Si Dios quiere, trastorna a un poderoso en la tierra. ¿Sí? Y en el verso 13, él defiende en sí su rectitud. Bueno, en el 14 ya como que está como resignado en la situación y él dice, no, esto, al fin y al cabo, esta es la brevedad de la vida, uno está como de paso y gracias a Dios porque pues se goza, también se sufre. Y él como que ya comienza a resignarse de su situación, como verse mal. Porque según la cronología de la historia, la enfermedad que él tuvo pudo haber durado de 7 a 9 meses. Entonces siempre esa enfermedad que él tuvo, o sea, el tiempo fue largo que él duró así. Bueno. Después aparece nuevamente, recuerde que ya habló Bildad, ya habló este otro que es Sofar. Ahora vamos a mirar el 15 y aparece, respondió Elifaz temanita y dijo, proferirá el sabio vana sabiduría, llenará su vientre de viento solano. Bueno, o sea, este hombre le quiere dar a entender, usted se quiere consolar en Dios, usted quiere refugiarse en Dios, usted quiere expresarle a Dios cosas, pero lo suyo son palabras. Igual que el otro trata de decirle, mire, usted dice palabras, pero las palabras en este momento no valen, sino la raíz del asunto por la cual usted pecó. Ya en el 16, Job ya pronuncia esas palabras como de queja en el sentido de no quejarse, sino de expresarle su manera de sentir lo que está pasando, de ver su quebranto, de expresárselo a Dios como está. Y que lloró, que casi que perdió hasta la visión de sus ojos, que se debilitó, que sí le dolió, bueno, que siente que fue desmenuzado. Bueno, todo esto lo expresa delante de Dios. Y él comienza a sentir ya en una parte, dice, mire, es que ya mi aliento está, ya está agotado. Eso está aquí atrásito en el 17, dice. Hay una parte donde dice que ya él está ya sin fuerza, está agotado. Bueno, el 16 al 17 lo encuentran. En 17 empezó uno, pastor. Ah, sí, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparándose por decir, me va a morir. Y en esa condición ya como decir, ya este hombre es que la enfermedad que él tiene, dice que él tenía que buscar un tiesto para rascarse porque le dio una sarna maligna desde la coronilla hasta la planta del pie o de la planta del pie hasta la coronilla. Entonces voy a resumir esta parte para poder entrar en choque frente a lo que estos hombres ya deciden hacer. Ellos inicialmente vienen como buenos amigos, se conduelen con él, duran 7 días, guardaron silencio, estuvieron ahí. Cuando Job comienza a hablar, ellos dicen, bueno, ya hubo paso a palabras, entonces ahora vamos a comenzar. Cada uno da su apreciación desde su punto de vista. Job, ¿qué hizo? Job, ¿qué hizo? O sea, ellos tenían un buen conocimiento de Dios. ¿Sí me hago entender? Y aquí en el capítulo 18, ya ellos toman la decisión de hacer una embestida total frente a la condición de Job, porque este hombre se nos va a morir. O sea, está tan enfermo, está arruinado, está mal y se nos va a morir y se nos muere así, no por la condición de enfermo y de arruinado, sino porque su alma está mal delante de Dios. Si se nos muere así, se nos condena. Entonces vamos a hacer algo. Y este hombre que es el famoso Bildad, el Bildad suita, decide darle certeramente a la descripción del infierno para Job. Si usted se muere o en pecado, mire lo que le va a pasar. Entonces muchas personas al final han llegado a malinterpretar el texto cuando dicen, es que todo lo que ellos dijeron no fue verdad porque Dios no dijo que los amigos hicieran sacrificios, sino Job porque Dios le dijo a Job que era que sus amigos no habían hablado lo recto de Dios. Pero hablar lo recto de Dios no es que dijeron cosas que eran falsas, simplemente dijeron cosas en cuanto a la apreciación que ellos tenían desde el verso 2, 11 en adelante, porque ellos no tienen toda
la visión que nosotros tenemos. O sea, ellos no sabían lo que había pasado, ni el mismo Job sabía. Por eso era esa confusión de Job, pero si yo no he pecado, ¿por qué estoy así? Por eso ya del 40 en adelante, que dice, claro, él en resumen dice, mire, hablaba lo que no entendía porque de oídas te había ido, más ahora mis ojos te ven, yo te enseñaré, yo te preguntaré y tú me enseñarás, y me arrepiento en polvo y seré. Él aún así recurre a decir, mire, te desconozco, con todo lo que te conozco, te desconozco, Padre. O sea, no en el sentido de que ahora no sé cómo se comporta Dios, sino todavía me falta más por conocerte. Entonces, ¿por qué vamos a leer el capítulo 18? Por la simple y sencilla razón de que este amigo Bildad Sudita decide darle la última estocada de decir, bueno, si esto no le sirve para que usted reaccione, hasta aquí llego yo. Pero él lo hace no en intención de hacer un mensaje terrorista, sino dice, bueno, le voy a describir, señor Job, lo que le espera si usted se muere así en pecado. Yo sé que usted ya está débil, yo sé que usted ya está, dice que usted ya está pronto para morirse, entonces sencillamente le voy a decir qué le espera, don amigo Job. Respondió Bildad Suita y dijo, ¿cuándo pondré fin a mis palabras? Y bueno, hasta aquí, o sea, ¿hasta cuándo me va a seguir permitiendo seguir hablando y usted no reacciona? Y dice, entended y después hablaremos, le dice a Job. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles. ¿Por qué? Dice él, ¿por qué somos tenidos así como animales y a sus ojos somos viles? O tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, serán removidas de su lugar los peñas. O sea, no se cree aquí el duro. Ciertamente, le dice ahí, de una vez se la suelta, ciertamente la luz de los impíos se apagará. O sea, si usted se muere como impío, como pecador, allá en ese lugar son tinieblas. La luz se apaga. Dice ahí, o sea, esto es un lugar de tinieblas. Comienza a hacer la descripción. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Aclara, hay fuego, no resplandece la centella por las tinieblas que hay y la luz se va a apagar. O sea, ojo porque esto que está viendo va a pasar cosas peores si usted se muere así. O sea que en el infierno las llamas son, digamos, hay llama, pero es como una llama que no daría más el resplandor de lo que ella es, pero sí es una llama, porque recuerde que Jesús también hace referencia a lo mismo, porque Jesús en este caso su llama no se apagará. Entonces, si Jesús dice que allá hay llamas, si este hombre dice que hay llamas, significa que es el mismo testimonio, o sea, hablan lo recto en cuanto a la descripción del infierno. Lo que ellos no hablan lo recto es en cuanto a la apreciación que creían que Dios la había cogido contra él por pecador. ¿Sí ven? Y dice ahí, la luz oscurecerá en su tienda, dice ahí, y se apagará sobre él su lámpara. O sea, hay algo, hay una especie de astro, nos explicaba en estudiar nuestro pastor, hay una especie de astro que puede determinarse que hay allí donde las personas van a tener, digamos, la capacidad de saber el día y la noche. Más adelante lo miramos en este mismo pasaje. Y dice ahí, se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara, sus pasos vigorosos serán acortados. O sea, si aún aquí está así de debilitado, allá en el infierno va a sufrir que sus pasos vigorosos serán acortados. ¿Por qué los pasos vigorosos son acortados? ¿Por la debilidad? O sea, esto significa que este hombre no le está haciendo una descripción del Hades a Job, le está haciendo directamente es una descripción del infierno. Y dice, y su mismo consejo lo precipitará. O sea, si usted decide, se va para el infierno. O sea, su mismo consejo, su misma apreciación va a hacer que usted se vaya al infierno. Usted mismo decide si se condena o no. ¿Sí ve? Dice, le aclara en el 8, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su carcañar y se afirmará la trampa contra él. O sea, ya las personas van a estar sumidas a ese lugar. O sea, si ya está en el infierno allá, va a estar en un lugar donde está amarrado allá. Está totalmente estorbado, de allí no va a salir nunca. ¿Sí? Y aparte de que no puede salir, lo tienen bien amarrado. Dice, su cuerda estará escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. O sea,
Si usted diera un paso allá, caminara, si hubiese una senda, por todos lados habrán trampas, por todos lados va a estarle preparado todo. Dice en el 11, de todas partes le asombrarán temores, porque es un lugar donde no se puede confiar, ni tocar una pared, ni en el piso, ni arriba, ni abajo, por ningún sitio, le asombrarán temores. O sea, la persona allí va a estar con miedo, con zozobra todo el tiempo. O sea, no solamente está atormentado, así como le pasaba la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19, que dice que este hombre estaba allí, y allí comienza a expresar la soledad de la expresión de su alma, la expresión de su espíritu. Dice, de todas partes le asombrarán temores y le harán oír desconcertado. ¿Por qué? Porque al igual va a venir otra cosa. Serán gastadas de hambre sus fuerzas. O sea, estas personas necesitarán comer. Note que allí va a haber la necesidad de comer y por ende se va a sentir hambre. Y serán gastadas de hambre sus fuerzas. O sea, si la persona no come, se debilita. No es lo mismo uno estar en un lugar donde usted tiene aliento, fuerza, usted soporta. No es pero porque comió y está bien alimentado. Puede ser el Sansón, no hablo así en apreciación, puede ser el Sansón más musculoso, un coloso completo. ¿Cuántos son? Después de unos días de comer y otros días de comer y semanas sin comer y meses sin comer, ese coloso ya está debilitado. Y el hombre más flaco de esta tierra, pero con el estómago lleno, lo vence. Entonces dice, gastadas sean de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Todos los tormentos, quebrantar es matar. Todos los tormentos estarán diseñados para dejar a la persona allí casi al borde de la muerte, pero no muere. O sea, va a experimentar todo el tiempo esa capacidad de sentir, bueno, no lo hablemos capacidad, sino esa angustia de sentirse ya moribundo y no poderse morir. Eso va a ser terrible allí esto. Dice, otra cosa tan raro, la enfermedad roerá su piel. Por esto podemos notar de que está hablando de un cuerpo físico. Entonces, está haciendo es una descripción completa en parte de lo que es el infierno. O sea, de los castigos que hay allí. Enfermedad roerá su piel. Si va a tener piel y va a ser capaz de ser enfermado, entonces sencillamente es porque entendemos que allí su cuerpo definitivamente resucitó y no fue redimido. Entonces la enfermedad va a tocarle. Por eso lo más seguro es que todas las enfermedades en su mayoría, digo yo en su mayoría porque es bueno entenderlo, de las enfermedades que nosotros conocemos en esta tierra van a ser también agregadas allí a este lugar. O sea que hay una persona le puede dar cáncer de piel, hay una persona le puede dar SIDA, le puede dar, digamos, la enfermedad que ellos conocían como terminal duro para ellos, era la lepra, donde les caía la carne a pedacitos, se les volvía blanca, inicialmente les salía como una tintilla blanca parecido digamos, como a una despigmentación de la piel, después les salía como si fueran, si se aplicaran talco sobre esa herida, como si fuera como cuando una pared blanca se está desgranando, y posteriormente comienza a caerse la piel y comienza a quedar la carne viva y a llenarse de una materia blanca. Entonces, eso ellos conocían ya la lepra. En este caso, la lepra ha sido algo que, pues, aunque en el tiempo de Job, que parece que es antiluviano, o sea, parece no porque es antiluviano, esto es muy interesante porque en el caso de ellos ya conocían brevemente, pero conocían esa enfermedad que para nosotros es una enfermedad terminal, ¿no? Y dice ahí, enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte, que sería ese gusano que habla Jesús de que su gusano no muere. O sea, es un gusano que no come hojitas, que come carne, ¿no? Pero lo raro es que si aquí, digamos, si existe todo esto y si el gusano va a comer a la persona, entonces digan, no, es que se lo comieron los gusanos y ya dejó de existir. No, los gusanos comerán, es como si un gusano comiera aquí, comiera hasta aquí, me quitó toda la piel y posteriormente se regenera para que vuelva y coma. ¿Por qué? Porque eso se llama tormento eterno. Dice 14, su confianza será arrancada en su tienda y al rey de los espantos será conducido. Cuando uno mira la historia, muchas veces, digamos, existen lo que son las antítesis gramaticales. Por ejemplo, cuando dice, en el caso de Malaquías, cuando dice Dios, ustedes, la nación toda me han robado. ¿Y en qué me han robado? Se preguntan, pues en sus diezmos y ofrendas. Entonces dice, háganlo, cumplan con esta ley
Y probadme ahora, si no derramaré bendiciones hasta que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre. Pruébenme en esto. O sea, Dios está diciendo, pruébenme. Está permitiendo que el hombre lo pruebe. Si usted da, yo lo bendigo. Pero esto es una antítesis gramatical. ¿Qué es la antítesis gramatical? Que se le da la vuelta a la apreciación. Digamos, nosotros aquí en Colombia somos perfectos en usar antítesis gramaticales para hacerme entender. Digamos, se sube alguien, va uno maneja, va uno en el carro y de pronto usted digamos nosotros, los varones que por lo general siempre cuidamos todo lo que es la estructura de un carro. Entonces llegó y yo cierro la puerta a la fuerza de la puerta, a la presión normal. Y de pronto se sube un amigo, puede ser mi cónyuge, puede ser mi hijo, puede ser cualquier persona, y llegó y cerró la puerta duro. ¡Pah! Y uno como buen colombiano no le dice, ciérrela suave a la próxima, sino uno como buen colombiano hace la antítesis gramatical. Dice algo como afirmándolo, como dando la autorización, pero la verdad está diciendo lo contrario. Me explico. Ciérrela más duro. O mire a ver si quedó abierta. Ay, perdón. O sea, la persona entiende automáticamente. La Biblia ha utilizado esas antítesis gramaticales. Entonces, aquí esto se puede entender que es una antítesis gramatical para poder darlo a conocer. El rey de los espantos puede ser que no sea feo. ¿Sí me hago entender? El rey de los espantos puede ser puede llegar a ser muy hermoso. Los feos son los que están en el infierno. ¿Me estoy haciendo entender? Los desfigurados serán ellos porque allá dice que más adelante vamos a ver que dice que piedra de azufre o azufre también va a haber en este lugar. Entonces dice ahí, y el rey de los espantos será conducido. El único paseíto que va a recibir allí va a ser al rey de los espantos, pero el rey de los espantos no es Satanás. O sea, este ser tiene que asustar a Satanás. Porque digamos en el caso de Satanás, como lo nombra la escritura, dice que su cuerpo y su estructura va a quedar como si su traje fuese pasado a filo de espada. Dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, como si fuera la estructura de Satanás, creo como casi como un zombie, como una especie de muerto viviente. Entonces, si eso asustara, peor será este rey de los espantos, porque, digamos, recuerden que Satanás no es el rey del infierno, ni tiene cachos, ni trinche, y allá y él saca llamas cuando que no. Y que a la llama no lo queman, no, no es así. Así como está preparado el lugar para Satanás y sus ángeles, significa que en el infierno él va a ser atormentado. Y dice ahí, al rey de los espantos será conducido, y dice en el 15, y en su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su cabeza. ¿Sí? El azufre, digamos, las personas que trabajan con azufre o en las minas de azufre casi siempre por lo general se les desfiguran como los huesos, te daña algo de los huesos. O sea, las personas no van a ser bonitas en condenación, no van a ser hermosas en condenación, no van a ser personas que van a tener, por decirlo así, todo el tiempo vamos a arreglar vamos a poner bien lindos para el tormento mañana. No. Imagínense. Y si tienen que comer, imagínense donde si necesitan comer, significa que todas sus partes fisiológicas pueden estar funcionando. Entonces, de una u otra manera pudiese hacer sus necesidades fisiológicas y tal vez también dice que van a tener que comer su propia carne y beber su propia sangre como a manera de alimento y por consiguiente va a salir excremento. Entonces, imagínense, hasta eso podrán comer porque allí va a ser un lugar de bajeza impresionante y no se ve. Entonces, Bildad lo que está haciendo es dándole ese mensaje a Dios. Si esta no le ayuda es porque usted ya tiene un corazón muy duro, mano, para arrepentirse. Entonces dice ahí, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces en cuanto a las piernas y arriba serán cortadas sus ramas en cuanto a sus brazos. Su memoria perecerá de la tierra porque será olvidada y no tendrá nombre por las calles. O sea, ya lo que tuvo que hacer aquí en la tierra, ni piensen que aquí, aunque aquí por un tiempo durarán sus recuerdos, pero el resto que viene es terrible.
Y dice, de la luz será lanzado a las tinieblas. Si dice que la luz será lanzado a las tinieblas es porque va a perder la noción de la claridad. Eso es terrible. Eso es terrible. Y dice, y echado fuera del mundo. Entonces, por eso hace referencia a que nosotros entendemos también que es sacado como diciendo, mire, aunque aquí hay muchas connotaciones para poderlo entender conforme a la cultura y a los sacrificios, pero como el libro fue escrito en ese tiempo, entonces no podemos dar la apreciación concreta. Pero en este caso, dice, mire, todo lo que usted fue en el mundo y todas las riquezas, los recuerdos que usted fue, todo eso perecerá al final. También no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. O sea, esto va a ser tremendo. O sea, no hay palabras para describir. Digamos, ellos, la Biblia explica que, bueno, más que explica, hace apreciación a dos cosas que se llaman los superlativos, que es tan grande salvación, tan grande es un superlativo. Y digámoslo así, hablando de la salvación, una salvación tan grande y una condenación tan grande, a estas dos apreciaciones solamente aplica el superlativo tan grande. ¿Qué es un superlativo? Digamos, tan grande casa, por ejemplo, se puede apreciar, tan grande soledad. Entonces, ya se deja la apreciación de la persona. Yo le doy una estructura, pero es mucho más allá. O sea, lo que yo puedo darle con mis palabras a conocer es hasta aquí. Pero digamos, si la salvación es tan grande y es hermosa, hasta aquí les dejo en la gramática, pero es mucho mejor. Y cuando habla de tan grande muerte, es que les dice, aquí les voy a explicar Job 18, por decirlo así, pero es mucho peor. O sea, hasta aquí no sabemos todas las bajezas que pueda sufrir una persona en condenación. Entonces dice ahí, perdón, dice, sobre su día se espantarán los... Perdón que me entró una llamada. ¿Es el señor ese? No, es otro. Pero dice ahí. 21. Pastor, se le volvió a silenciar el audio. Pastor. Que le dé desayuno al canchis. Este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, nótese que está haciendo referencia a que es un lugar donde las personas van porque no conocieron a Dios. Solamente habla de la apreciación de ese tiempo. Cuando se dice Job, es porque en ese tiempo había que conocer a Dios. Y hoy en día para salvación, por eso dice, a ver, alguien que me... Se le silenció el micrófono, pastor. Pastor, se queda sin audio, solamente escucha el perrito. Es que lo que pasa, Pastor Ballén, es que tiene el micrófono cerrado. El perrito le está robando el audio. No, es que ahí se ve que tiene el micrófono, lo tiene apagado, toca que lo encienda, que lo abra. Dios bendiga en esta mañana a cada uno. Dios les bendiga a todos, bendiciones. Ya en un minuto retomamos. Nos dieron descanso. Amén. Que los bendiga a todos. Estamos en recreo. Amén, esa voz yo la conozco. Estamos en recreo. Pues aprovechemos y tomemos tinto. Con pan. Ah, sí, porque siempre toma tinto delante de nosotros. Hagamos lo mismo.
Es verdad, deberían de dar un termo para todos, ¿no? Eso. Claro. Estamos en el momento del break. Por eso no veo las predicaciones de él porque me antoja de tinto. Bueno, qué pena con Una ustedes. ronda para Es todos. que me llaman de la Anita, empresa buenos y días. entonces, infortunadamente, les tengo que contestar. Qué pena con ustedes. Tranquilo, hermano, está perdonado. Gracias, hermana, por su atención. No Bueno, me va a hacer. les decía, ¿qué dice San Juan 17:3? A ver quién me lo lee. Ahora sí que llegué, se callaron todos, ¿ve? ¿Qué le leemos? ¿Cuál, ¿Qué pastor? le? ¿Qué le leemos? Recuerde que sí, vea, les estoy diciendo que en el tiempo de joven, el verso 21 dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este es el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, en el tiempo que se dijo, y en el tiempo que se dijo, ya, permíteme un momento, en el tiempo que se dijo, se dice por la simple y sencilla razón de que solamente se necesitaba conocer a Dios porque Jesús todavía no existía. ¿Está claro? Sí, pastor. Pero ahora sí léame, gracias, lo que dice San Juan 17:3. Y Dice, esta es la vida eterna, Que te conozcan a ti como al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. y Listo, hermano Jesús. Ahora, dígalo a título personal. Bueno. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti como al único Dios. ¿Cómo es? No, que yo te conozca a ti. Que te conozca a ti, al único Dios Sí. verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí me hago entender? Que Y en esto conozcan a ti. consiste la vida eterna. Que yo tengo que conocer a Ujú. Dios. Como lo dice ahí en Que Job. te conozcan a ti. Nótese testimonio de humildad. En esto consiste la vida eterna. Ojo, no está hablando de una religión. Ojo, no está hablando de un mero conocimiento. Está hablando de la necesidad de conocer al Dios verdadero. Ejemplo. Digamos, yo recuerdo que en la apreciación de las estructuras de conocimientos, cuando se habla del famoso Jonás, se habla como un hombre desobediente. Casi siempre ustedes han oído que es el desobediente del Jonás, el que no quería hacer la voluntad de Dios, que lo mandó a ir a predicar a Nínive y el bendito se fue para Tarsis, se fue para el otro lado. Y antes que escondiéndose de Dios por dentro de una barca. Y vea lo que pasa, que era rebelde. No era rebelde. En el sentido de, en el caso de Jonás, yo defiendo a Jonás cuando yo conozco la estructura de todo. Entonces Dios le dice a Jonás, vaya y me profetiza a Nínive. Y Jonás arranca para el otro lado, en rumbo contrario a Tarsis. Entonces note que en esa estructura de viaje al revés, Dios me hace el favor y se me va para allá y hace lo que le dije. Entonces cuando ya oigo yo hablar a Jonás, Jonás dice, mire, yo voy pero va a hacer lo que dijo. O sea, yo voy con la única condición de que usted hace lo que dijo, lo destruye. Porque muchas veces, digamos, no solamente fue una vez, porque voy a decirles las cosas para que dejarles como el abre boca si ustedes siguen buscándolo, porque es bueno que lo indaguen ustedes mismos, que lo escudriñen. Cuando Dios dice, váyase para Nínive, Nínive era la capital de una ciudad o de casi que de un país, por decirlo así. La capital de un país que muchas veces se levantó contra Israel y Judá, los subyugó cuando ellos estuvieron debilitados espiritualmente y abandonaron a Dios y Dios se separa de ellos, los mataron, los asolaron, les arruinaron, les quemaron las casas, los robaron, los llevaron cautivos, los obligaron a adorar otros dioses, casi que los reducen. Entonces Job tenía ese dolor personal y Dios les había dicho en promesa en el antiguo pacto, si ustedes están bien conmigo, sencillamente yo estoy bien con ustedes y los bendigo, si ustedes no pecan, si son juiciositos y no pecan. Y ellos se les olvidaba esta parte y pecaban y entonces Dios se separaba de ellos y cuando ellos estaban separados venían otras poblaciones y los subyugaban. Porque cuando ellos estaban bien y otra población quería levantarse contra ellos, Dios mismo los defendía. Y no permitía que los tocaran. Y varias veces vieron su gloria así.
Por eso hoy en día se puede ver en Israel en las noticias muchas veces que han mandado misiles, inclusive directamente a Tel Aviv, y cuando van llegando los misiles, cosas raras explotan en el aire y no caen. Porque ellos, en cuanto a promesa, todavía hay cosas vigentes. Pero, en el caso, digámoslo así, de lo que nosotros apreciamos, ya sabemos, entonces lo que Dios les había dicho a ellos era, ustedes cuando desobedezcan, y yo me aparte de ustedes, si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, pues yo regreso. Pero, escúchenme bien, tranquilos. Toda nación que se haya levantado contra ustedes cuando estuvieron débiles sin mí y separados de mí, cuando se vuelvan a mí, yo voy y les voy a tomar venganza, por utilizar el término para bien, de esas ciudades que se aprovecharon de ustedes cuando estaban así. Entonces Nínive, como era la capital de un sitio, y lo había hecho no una, sino varias veces, y en el tiempo de Jonás, en Nínive había un rey, y en ese rey, cuando nosotros vemos que él proclama ayuno, que hace esto, y que ese rey tenía conocimiento de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a notar la primera parte donde dice que sí, que es las moradas del que no conoció a Dios. Noten que este rey sí conocía a Dios, en parte lo conocía. Entonces cuando ustedes miran la estructura y lo que él pronuncia, él sabía del Dios de Israel, lo conocía y sabía que si ya se había profetizado, Nínive iba a ser reducida. Entonces él proclama ayuno. Cuando una ciudad extranjera que no conoce cómo son la estructura de las costumbres judaicas, proclama ayuno y puso a ayunar hombres y animales. Entonces lo que quería Job era que Dios tomase literalmente la venganza para que los digamos, págueles, porque ellos nos hicieron sufrir. Por favor, yo voy y profetizo, pero si usted lo cumple, usted lo cumple. Y la gente dice, no, es que ese Jonás era rebelde. Entonces note que cae en sueño profundo, hace levantar una calabacera, hizo el solano, después un gusanito, la calabacera se seca, bueno, en fin, le pasaron muchas cosas al famoso Jonás. Se esconde de Dios, lo echan al mar, un pez grande viene y se lo come, dura 3 días y 3 noches, después el pez lo escupe y allá aparece otra vez, como quien dice, o va. Ya me imagino yo a Job rascándose la cabeza, dijo, bueno, pues sea lo que sea, tengo que ir, porque ya aquí no hay opción de ninguna manera. Y aún antes de ir le dice a Dios, yo voy, pero usted la destruye. O sea, vénguenos. Y este hombre comienza a caminar. Dice que era una ciudad de 3 días. Al término de 40 días, Nínive será destruida. Y después de profetizar, pasa de largo la ciudad, se sienta allá en un lugar alto y se siente esperar que se cumpla. Y pasa el día y no se cumplió. Y ahí es cuando me doy cuenta que Jonás sí conocía a Dios. Cuando no pasa nada le dice a Dios, sí se da cuenta. Sí ve cómo es usted. Esa gente se arrepintió y usted los perdonó. Yo sé que usted es misericordioso. Para que un hombre asegure eso de Dios y decida no ir a hacer lo que Dios dice es porque conoce a Dios. Por eso siempre en mis enseñanzas yo defiendo a Job. Pero se me metió Jonás. Defiendo a Jonás porque él por una noble causa tenía dolor en su corazón y quería ver esa ciudad. Pero Dios lo que le enseña aquí a Jonás es, tenga misericordia, aprenda a ser misericordia. Usted si tú no le dio mal genio por una calabacera, no quiso, tiene misericordia de... Imagínense, se me pone bravo por una calabacera. No debe tener yo misericordia de allí, de tantas personas que existen y animales también. Pastor, se quedó sin audio. Pastor, tiene el micrófono cerrado, apagado. Ya estaba silenciado, apenas que me están entrando llamadas, es imposible. Entonces, les decía que en este caso, Jonás nos da una luz de que sí conocía a Dios. Ahora, haciendo apreciación a este versículo, dice, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ahora lo voy a hablar en el sentido actual.
Lo voy a hablar en el sentido actual de hoy, de lo que necesitamos hoy, actualmente hoy aquí en la tierra. Hasta hoy en el conocimiento que tenemos dice, y esta es la vida eterna, dice en el capítulo 17 en San Juan, verso 3. Y en esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hay muchas cosas que desconocemos de Dios. Por ejemplo, a ver, de los que ya conocen algo de Dios, ¿por qué decimos que Dios es bueno? Porque Él es el dueño de todas las cosas y nos las comparte. Bueno, muy bien. Y ahora, ¿por qué, y ahora, ¿por qué podemos decir que Dios es el dueño de todo? Porque Él lo hizo, le pertenece, lo creó. Porque simplemente no lo recibió de nadie. Ah, ok. Sino todo es de Él. Y es bueno. Él es el dueño absoluto de todo. Exacto, y como Él es el dueño de todo, exactamente, nosotros no somos dueños ni de la ropa que tenemos. Todo es prestado, la vida es prestada, respirar es prestado. ¿Sí me hago entender? Si tenemos un carro es porque Dios nos dio la capacidad de tener, tal vez, desarrollar algo, una empresa o algo, tener la capacidad de tener dinero rápido y poder comprar un carro. Si no tuviéramos capacidad, si no tuviéramos ojos, si no tuviéramos manos, tal vez no lo pudiésemos hacer fácil. Si no tuviéramos un don de Él, todo es de Él, todo es de Él. Entonces, en este caso nosotros ahí podemos notar que Él es el dueño de todo y es bueno porque lo comparte con nosotros. A ver, ¿qué significa que Dios es misericordioso? Que se duele del castigo. Sí, pero significa que Dios aún así, en su compasión no nos cobra conforme merecemos. ¿Sí ve? Entonces, hay muchas cosas que nosotros desconocemos de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes han oído que a veces uno dice y adoramos y alabamos a ese Dios o a Jehová Sidkenu, a Jehová Shalom, a Jehová Nisi, a Jehová Rafa, a Jehová Jireh, al gran yo soy, al eterno, al soberano, a Elohim, al Dios de los dioses, al Señor de los señores. Muchas veces no sabemos qué estamos diciendo. En el caso de los judíos le tienen 100 nombres a Dios. Por ejemplo, un judío no le dice a Dios Jehová, nunca lo va a llamar como Jehová porque el nombre de Jehová, por causa de la estructura de los lenguajes en el siglo XIV se le coloca, sino que se le dice más que todo es porque es una manera de conocer el único Dios verdadero. O sea, los hombres deciden colocarle ese nombre, ¿sí ve? Pero lo hacen más que todo es como por tener una apreciación del único Dios verdadero. El Yahvé es como el ser y la existencia de un Dios, ¿sí me hago entender? Pero un judío actual, un moré, que es como una especie de casi rabino, como un pastor, en el caso nuestro, le dice a Dios el eterno, porque ellos buscaron una cualidad de Dios que los demás dioses no tuviesen. Entonces le colocan, cuando ellos, palabra del eterno vino, entonces esa persona por lo general tiene o rasgos hacia el lado de lo que fue como tal el judaísmo, pero no tanto como religión, sino como estructura de conocimiento cultural. Entonces, aunque están haciendo referencia al mismo Dios, diferente a los palestinos cuando dicen que Alá, que ya es diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos heredado muchas costumbres de muchos lugares sin darnos cuenta y desconocemos de dónde viene. Entonces, cuando a alguien le pregunta, y como buenos colombianos, ¿no? Desfiguramos la palabra, pero nos hacemos entender. Así se señas, dijo alguien. Entonces, viene... Pastor Francisco, una pregunta. Dime. En Job 42, versículo 7, Dios está contestándole a Job y él dice, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Es decir, que uno puede validar lo que ellos dijeron o no se puede validar. Pero es que cuando él dice ahí que no hablaron, sí, dice ahí, y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job, y Jehová dijo, Elifaz temanita, ¿sí ven?
Dijo, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros, pero ¿por qué? Vuelvo y les digo. O sea, cuando nosotros cogemos de Job, vuelvo y les repito, de Job, porque hay que mirar todo el libro para poderlo entender y estudiar todo el libro, estructura, inclusive gramatical. De 2:11 en adelante es la luz que ellos tienen. Ellos llegaron, fue a ver a Job cómo estaba, pero ellos no saben lo que pasó del capítulo 1, capítulo 2 hasta el verso 10. Ellos no lo vieron. Entonces, ellos ¿qué dijeron todo el tiempo? Dios la agarró contra usted, Dios lo está cobrando su pecado. ¿Sí me hago entender? Eso es la apreciación no recta. ¿Sí me hago entender? Esa es la apreciación no recta. Entonces ellos fueron allá, fue a decirle, mire, es que usted acá está haciendo las cosas como no son, porque simplemente usted pecó y simplemente Dios no se la va a pasar por alto y, o sea, le metieron ese mensaje como si fuera un mensaje terrorista para hacerlo reaccionar. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos no utilizan la sabiduría necesaria, nunca le preguntaron a Dios qué había pasado, sino ellos llegaron fue a juzgarlo. Note que juzgar es proferir ya y dictaminar la sentencia. Entonces todo el tiempo, si ustedes leen todo lo que ellos hacen, ellos hablan como si fuera casi de parte de Dios. Que esto aún así es delicado y aún más delicado en nuestros tiempos. Pero no significa que la predicación que ellos le lanzan a Job haya estado errada. Lo que estuvo errado fue lo que ellos apreciaron de que Dios estaba haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor. Entonces dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros conocemos al Señor Jesucristo? Entonces, tenemos que conocer la estructura cuando fue el verbo, de cuánto tiempo a cuánto tiempo fue el verbo. Debemos tener la estructura de cuánto tiempo a cuánto tiempo fue Jesús, el hombre Jesús, de cuánto tiempo a cuánto tiempo ahora es el Señor Jesucristo. ¿Qué cualidades tenía como verbo? ¿Qué cualidades tenía siendo el hombre Jesús el Salvador? ¿Y qué cualidades tiene siendo ahora el Señor Jesucristo? Me estoy haciendo entender. Entonces, el verbo era Dios, Jesús el hombre, el Señor Jesucristo es Dios. El verbo no podía salvar, sino tenía que venir a ser un hombre para salvar. ¿Sí me hago entender? Y el Señor Jesucristo es el hombre que vino y ahora fue hecho Dios. Entonces, en la antigüedad, de todo lo que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos notar lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pastor, pues se quedó otra vez sin audio, pastor. Debe ser que le entró una llamada. No. Va a tocar ir un día a hacer culto en vivo allá, la enseñanza en vivo en Ibagué, ¿sí ve? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucede frente a lo que estamos mirando ahorita? Si nosotros no conocemos bien la estructura, por ejemplo, ¿será importante entender de que Jesús era un hombre? ¿O todavía tenemos confusión con eso? Porque eso es bueno entenderlo. Por ejemplo, a ver, de los que están conmigo, a ver qué pregunta les hago. Ya todos son duchos y ya estamos trabajando para los 3,000 obreros para ser maestros en la palabra. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para ganar para mí la presencia del Espíritu Santo como gentil? Porque esta es la vida eterna, ¿Como que gentil? te conozcan a ti. Subir a los cielos para que pudiera bajar sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo. ¿Me lo soportas con un versículo, por favor? No sé el versículo, pero dice, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No, esa es, ¿no? note, una cosa es la promesa. Ojo, mire mis manos. Esta es la promesa. Esta es la profecía y este es el cumplimiento. La profecía respalda la promesa y el cumplimiento se da porque hubo algo que hizo la secuencia para que se cumpla. Entonces, lo que tú me estás dando es que Jesús puede dar la profecía, pero dame la promesa. ¿De dónde salió? Por ejemplo,
yo puedo decir, en su pobreza nos enriqueció. Entonces el registro está, es que la promesa es que él iba a ser pobre. ¿Sí me hago entender? Y la profecía para cumplimiento de la promesa es que él iba a no tener, ni siquiera el Hijo del Hombre tendría una piedra donde recostar su cabeza para darnos a nosotros prosperidad. ¿Sí ven? Entonces sería cuando Juan el Bautista está hablando de que vendría uno que los bautizaría en el Espíritu. Se está hablando de la ¿También? profecía. Pero yo quiero es que me digan la Póngame promesa. cero. Mire, porque Pastor, porque él ganó, el Señor Jesús ganó para nosotros en la cruz. Él fue colgado en un madero para ganar para nosotros la presencia del Espíritu Santo. Sí, ¿está segura, hermana María? Sí, pastor. Entonces dígame el versículo. Ay. Ey. Porque eso se trata. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, yo iba a decir porque él tuvo que cargar el pecado de todo el mundo en la cruz para que pudiese ganar el Espíritu Santo para nosotros. Búsqueme el versículo para soportar eso que está. Tanto la hermana Amalia como el hermano Arle están tibios. Ay, santo. Pues ya lo busco. Búsquelo hasta que lo encuentre. Porque de eso se trata, imagínense. Si dice ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ojo. Pues pasó lógicamente él al cargar el pecado de toda la humanidad, él fue afligido y tuvo que estar en el Seol siendo afligido 3 días y 3 noches. O sea, él pagó por nosotros ese pecado. Bueno, esa fue la manera como digamos lo podemos recibir, pero la promesa como tal, ¿en qué está para fundamentar mi fe realmente? O sea, esto que estoy haciendo ya nunca jamás se les va a olvidar. ¿Cómo Jesús ganó para mí como gentil? Ahora yo le puedo decir a Alex, ¿usted no es hijo de Abraham o sí es hijo de Abraham? Está pensando. Sí, como sí lo somos. ¿Seguro? Porque es que Sí. los judíos vendrían a partir de la descendencia de se me olvidó el nombre, No, nosotros lo Israel, somos a de causa Jacob. de la promesa, ¿Cuál? que el Padre le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero y al note hacerlo, todos los desprendimientos. En los desprendimientos nos alejamos, pero ahora ¿cómo Jesús recupera para nosotros que heredemos esa promesa? Si ustedes saben, si ustedes conocen hoy cómo Jesús ganó para mí como gentil el Espíritu Santo, van a saber por qué somos herederos de las promesas de Abraham. porque tuvo que hacerse hombre y venir de la descendencia. No, dígame el versículo porque ahora estaba tibio y se me está enfriando. Pastores, Gálatas 3:14. Se puso como este tinto, estaba caliente y me enfrió. Pastor, él lo gana para nosotros, pues cuando es colgado durante esas 8 horas que estuvo en el madero. Y pues está en Gálatas y está en Deuteronomio cuando dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, ¿de parte de quién dijo el chavo? Maribel. Entonces, mire, la persona que está hablando se merece una grande bendición porque así es. Entonces, busque Gálatas, pero note que aún tambaleamos en el conocimiento. Gálatas 3:13, pastor. Pero no quiero que vayamos solamente al conocimiento, sino ahora cómo actuamos frente a ese convencimiento. Por ejemplo, yo puedo decirle, hermanos, que existe el infierno, estoy convencido de que el infierno existe. Pero si yo ayer pequé, entonces solamente lo sé, más no estoy convencido. Ojo al error, ahí es cuando nosotros cometemos errores. Porque si yo ya aprendí a partir de hoy, esto les va a ayudar a santificación. Y esto ayuda, Gálatas, ¿qué pasó? mucho.
Gálatas 3:13, pastor. 14 dijo la hermana Marixa. 3:13. Léame 3:13 y 14. Una pregunta, pastor. Yo le digo el versículo, Pero pero se dice que la- ganó el Espere. Señor. siempre se me Por olvida. favor, hagamos una cosa. El de la persona la pregunta. Perdón. Se dice que ¿qué hizo el Señor Jesús para ganar para nosotros el Espíritu Santo? Sí. Para recibir la Entonces, promesa, para ganar la promesa la- para nosotros como gentiles. Para nosotros como gentil. Sí. O sea, cuando dice que traspasaron sus manos y es el costado según cumpliéndose, para que se cumpliera lo que dice Zacarías 12 días, ¿también está bien? Pues está hablando digamos, de como decir así, la profecía, pero yo quiero es que arranquemos de la promesa. Miren mis manos, aquí está la ya. promesa, aquí está la profecía que ratifica esa promesa, que conecta la promesa, y aquí Sí, viene el señor. cumplimiento, si me hago el cumplimiento. Por ejemplo, esta de Gálatas está la promesa, está ratificando la promesa. Si me hago entender, está la profecía. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y está el cumplimiento, Hechos capítulo 2. ¿Sí me hice entender? Yo tengo duda entre la promesa y la profecía, no tengo la diferencia. O sea, la promesa es, ejemplo, la promesa es, voy a, con el respeto de Dios, voy a hacerme pasar por Dios. Yo les digo que a partir de tal circunstancia que pase en la tierra, de ahí en adelante van a tomar todos café. ¿Esa sería la qué? La promesa. La promesa. La promesa. Porque yo voy a hacer que un hombre lleve una matica de café a Colombia. ¿Listo? Esa sería la promesa. Ahora se levantó un profeta y dice, en profecía, como lo dijo el Señor, en tanto tiempo y es cumplimiento, y es el cumplimiento, o se puede dar el cumplimiento porque cuando su pueblo haya hecho esto y se levante fulano de tal, entonces él llevará esa promesa de la matica de café a Colombia. Entonces esta sería la profecía, pero la profecía arrancó de una promesa. ¿Sí me hago entender? La profecía lo que hace es ratificar que esa promesa es verdad. Por ejemplo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la profecía. Pero lo que ustedes van a leer de Gálatas 3:13 y Deuteronomio está en la raíz de la promesa. Dios aquí ¿Listo? lo prometió. Aquí está la profecía de derramaré de mi espíritu sobre toda carne y en Hechos capítulo 2 estaría el cumplimiento de esa profecía. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo que voy a hacer, no recibo la evidencia o el cumplimiento porque tal vez no he creído la profecía o porque tal vez no he tenido fe de dónde sale la promesa. Por ejemplo, las personas serán bautizadas en Espíritu Santo y fuego conforme a la promesa y según la profecía, como lo dice Juan el Bautista, porque el Señor Jesús es el que bautiza, o el Señor Jesucristo es el que bautiza. Por eso dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces mi oración puntual para que se cumpla esa promesa y recibirla, es decir, Padre, en nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea derramado sobre mí conforme a lo que se dijo en la profecía, de acuerdo a la promesa. Estoy haciendo como una oración muy larga para darme a entender, solamente para explicar. Entonces necesito que ahora mismo, Padre, que el Señor Jesucristo me bautice en Espíritu Santo y fuego. Punto. Así sería como el conducto regular para poderlo adquirir en evidencia. Entonces, aquí está la evidencia o el cumplimiento de la promesa, porque la profecía sentó de que eso que se dijo se puede adquirir porque es verdad, porque tiene una raíz de verdad de arranque y se puede cumplir. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Esta es la promesa. Entonces, comencemos con Deuteronomio. A ver, ¿quién me lee Deuteronomio? ¿Están conmigo o ya se fueron a tomar tinto todos? Como que se antojan mucho y se quedan en silencio. Aquí estamos produciendo y mirando. Es Deuteronomio 21:23, ¿sí? ¿Qué dice? Dice, no dejaréis que tu cuerpo pase la noche sobre el madero. Hasta ahí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero.
Porque si el cuerpo pasaba la noche sobre el madero, la tierra se contaminaría. ¿Por causa de qué? Porque ahí más adelante dice, maldito el por Dios, por Dios, por Dios, el que es colgado en un madero. Porque la cruz no es una señal de bendición, es una señal de maldición. Eso debe quedar claro. Porque así se estructuró. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahora entendemos, mire todo lo que tiene que pasar cuando yo leo. Ahora entendemos por qué va Nicodemo y José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús antes de las 2 tardes. ¿Sí ve que el cordero pascual se debía comer y sacrificar entre las 2 tardes? Ahora entendemos por qué hubo tinieblas cuando Jesús murió. Para que todas las promesas se cumplieran. Y las profecías ratificaran que esas promesas son ciertas y se diera el cumplimiento de la salvación. ¿No les el que lo entendió, no le parece hermoso esto? ¿No le parece claro y exacto todo esto? Pastor, es que yo aquí escucho. Yo veo que cuando yo predico como que se desmayan de la emoción. O sea, ¿quién Pastor, una pregunta. Y su merced dijo Pastor, que estábamos ahí... analizando y procesando lo que usted estaba diciendo. Ah, pero sí están, pensé que estaban todos dormiditos. No. Pastor, ¿cómo sería ahí lo de Abraham? Que usted dijo que si entendíamos esto, entenderíamos lo de Abraham. Sí, es que para allá voy, es que no me han dejado arrancar. Ah, bueno, está bien. Hay una persona que está hablando, pero la internet está muy mal y se le escucha entrecortado. Bueno, esperemos ahorita a la persona que le llegue mejor la señal. Hermano Gilberto, no se le está escuchando nada. Tiene muy mala la señal de internet por ese momento. Entra cortadísimo, sí. Muy mal. Bueno, entonces Estoy vamos por acá en la finca, debe ser que está quedándose la señal en algún árbol. Haga así, vea, estire la mano así, levante un dedo y hable bien, la que de pronto sirve de antena. Hable, mi hermano Gilberto, a ver si le escuchamos. Pastor, le preguntaba que por qué se habla de que no Ahí está, arrancó bien y... a estar en el madero. Ya. Tranquilo, hermano Gilberto, que creo que ya le cogí la idea. Entonces, ¿quién me estaba leyendo Deuteronomio? Carolina. Carolina, sigue. Entonces, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hasta ahí. Entonces, si se quedaba la persona después de pasar las 6 de la tarde, que es el día judío, la tierra se contaminaba y no daba sus frutos, así sembraran. Tenían que esperar un tiempo y hacer una serie de ritualismos para volver a recuperar esa tierra. Pero entonces, ojo, maldito por quién? Por Dios es el colgado. Esa es el arranque de la promesa. ¿Listo? Es maldito por Dios. Ahora Jesús, ¿cómo hace que esa promesa se siente perfectamente? Ahora sí, lea lo que dice Deuteronomio, perdón, Gálatas 3, 13 y 14. A ver, persona que me está leyendo. Entonces dice, Gálatas 3, 13, dice, si lo tengo abierto, sí. Dice, Cristo nos redimió. Hermana, ¿cuál es la cita bíblica? Perdona, ¿que está leyendo? Ojo. Gálatas 3, 13 dice. 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas le está hablando a judíos en ese momento, está hablando en ese caso como el pueblo judío. Al pueblo judío lo redime de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Las sentencias de la maldición de la ley y los rituales de la maldición de la ley. Siga, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sigue, ¿hecho por nosotros qué? Hecho por nosotros maldición. Entre paréntesis, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, maldito es todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús fue hecho por nosotros maldición. ¿Listo? Y maldito por Dios es el que es colgado. Ahora sigue leyendo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí está el asunto. Ahora sí entendemos cómo, por quién y de qué manera ganamos. O sea que al ser colgado Jesús en el madero crucificado, ya en el tiempo de Jesús es crucifixión.
entendemos cómo hizo. Jesús tuvo que ser crucificado para que yo reciba las promesas de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones, todas, todas, todas. Si no es por Jesús, ningún pueblo pudiese ser salvo. Bueno, por descendencia sería solamente y exclusivamente los judíos. ¿Listo? Entonces, ojo lo que tengo que explicar. Una cosa es la línea genealógica en cuanto a descendencia de judíos. ¿Listo? Por esa línea genealógica salvaría al pueblo judío. Perdón. Por esa línea genealógica, Jesús es judío, netamente judío. Pero en su estructura de conocimiento, en toda la línea genealógica, ahí viene otra descendencia, que una cosa es la línea genética por ser judío y otra cosa es la línea sanguínea. En el caso de la línea sanguínea es muy hermoso porque en la línea sanguínea aparecen 3 muchachas, que son Naama, Ruth, ¿quién más? Rad. ¿Sí? Rad y... ¿Sabe? Se me olvidó. Sí, señora. Entonces, note que ahí son 4 mujeres que actúan regalándonos la gotica de sangre gentil para que en las venas de Jesús corriera sangre gentil. Ahora, si yo entiendo esto, ahora entiendo la historia del buen samaritano. Entonces, por descendencia de Leví, este hombre que fueron y dejaron medio muerto, al ser el levita no podía tocarlo porque no tenía digámoslo así, la certeza de que este hombre no estuviera muerto. ¿Sí me hago entender? O vivo. El sacerdote tampoco podía cogerlo ni recogerlo ni ayudarlo porque simplemente él tampoco podía contaminarse. Ni el levita ni el sacerdote podían contaminarse, pero el samaritano no le impedía nada salvarlo. ¿Por qué? Porque él en su línea sanguínea lo podía recoger y recoger sin ningún problema. Por eso pudo recoger al pueblo judío y al pueblo gentil. Por eso Pablo dice, de los 2 pueblos hizo uno. ¿Y cuál es ese uno? ¿Cómo ahora hablamos del pueblo de Dios? No podemos hablar del pueblo de Dios. No podemos hablar de judíos o gentiles. No podemos hacer como la diferencia de exclusión. ¿Sí me hago entender? Esto no es nada xenófobo, sino simplemente es única y exclusivamente entender de que ya no hay pueblo, ya no es pueblo judío, ya no es pueblo gentil, sino que de los 2 pueblos en Cristo hizo uno solo. Por eso de ahora en adelante no se llama pueblo judío y pueblo gentil. De ahora en adelante lo que Dios está buscando son hijos. ¿Sí me hago entender? Son hijos. Entonces, ojo lo que les voy a seguir explicando. Por causa de Jesús ahora somos ¿qué? La promesa viene de que éramos la no amada, ahora somos la amada. Somos las ovejas del otro redil. Somos el pueblo que no era pueblo, pero sería llamado pueblo, por causa de que esas promesas, por Jesús estar colgado en un madero, la promesa de Abraham pasase también a nosotros. Sígame leyendo otra vez. Léame otra vez, Carolina, por favor, el 13 y el 14 de corrido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo él que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está, ¿sí ve? Por la fe, o sea que ahora podemos decir puntualmente, o sea que cuando Jesús fue crucificado, para los judíos los redime la maldición de la ley y para nosotros para recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahí está todo claro. Entonces, sí notamos que desconocemos muchísimas cosas todavía de Jesús. Sí, señor. Desconocemos muchas cosas del mismo Padre. Por ejemplo, a ver quién me dice rápidamente. ¿El Padre a quién amó más? ¿A Jesús o a mí? A nosotros. A mí. A mí. A nosotros. A nosotros. Ahí se cumple lo que venía pasando. Ahora entendemos por qué dice el versículo. Porque de tal manera. Sí, pero cuando dice que la manera que Jesús ama al mundo, ¿cierto? No lo que él hace. Ese de tal manera fue porque tuvo que amar más al mundo que a Jesús. O sea, me tuvo que para poderme salvar a mí, tuvo que amarme a mí más que a Jesús. Sí, señor. Y esto me parece tan injusto. Así es.
o sea, hacia Jesús me parece para mí muy injusto. Muy injusto. Porque nosotros sí merecíamos el infierno. Nosotros sí merecíamos esas moradas. Y a veces no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Y todavía me estoy ahogando si tengo o no tengo. Todavía me estoy ahogando si decido ser feliz o no. Todavía me estoy ahogando en tomar una decisión por amor a Dios. Todavía dice, por eso alguien decía, ¿hasta cuándo claudicaréis en doble pensamiento? Claudicaré. O sea, si nosotros necesitamos, si somos de Dios, tomemos decisiones como personas de Dios y agrademos a Dios. Porque es que mire, el infierno es tan real, tan real, tan real, que si el Padre no supiera que es tan real, no manda a su Santo Hijo. O sea, Él entendía que el problema que yo tenía era insolucionable a la luz de los hombres y a la labor de los seres humanos, porque la salvación por eso es un regalo. Porque así como la condenación es tan, tan grande, la salvación es tan, tan grande. Entonces muchas veces no miramos esto que es impresionante, cómo nosotros, este hombre, Bildad, hace referencia a Job. Yo ya le voy a soplar todo cómo es el infierno, porque es que usted tiene que arrepentirse de su pecado. Mire, y a mí me impresiona esto. Ay, Dios mío, esto lo hago a manera de ejemplo. Señor, perdóneme porque yo he pecado de pensamiento. ¿En qué pecado yo de pensamiento? Santo Dios, ni siquiera me reviso y ni siquiera sé en qué pecado yo de pensamiento. Desecho el pensamiento ese no. Listo, Padre, voy a arrepentir de obra. Señor, perdóname porque yo de obra he hecho mal. Y revísese, ¿yo qué hice mal de obra? No, yo no he hecho nada mal de obra. Ah, eso fue de palabra, Señor, porque yo sé que de palabra tal vez yo de palabra, ¿en qué pecado de palabra? Tampoco. Bueno, entonces fue de omisión. Fijo, me queda este. Señor, perdóneme porque yo he pecado a usted por omisión, porque yo he dejado de... No, yo hago los sacrificios, yo le hago por mis hijos. Tampoco. Ah, eso fue por incredulidad. Tampoco. Imagínese, me impacta mucho que Job se revisa a sí mismo y no encuentra en qué ha pecado. Y dice, mi pecado, ya lo entendí, ¿cuál es mi pecado? Desconozco a Dios. ¿Sí ve? Por eso después dice por allá en un lugar, Job lo dice, porque hablaba lo que no entendía porque de oídas te había oído. Eso es lo que está pasando muchas veces con nosotros. Pero cuando el evangelio se ha revelado más, ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás si me arrepiento en polvo y ceniza. Usted me dice en qué pecado y yo me le arrepiento. Pero nosotros no. Dios nos dice que hemos pecado y ahí mañana comienzo a arrepentirme, estoy como cansado de tantas labores que he hecho. Que Dios nos ayude a entender esto porque esto es de demasiada importancia. Jesús no se tomó el trabajo de explicar todo lo que explica el famoso Bildad Suite. Note que si Bildad hubiese, vuelvo y ratifico la palabra para sentar el precedente, si Bildad no hubiese dicho aquí lo recto, Jesús no hubiese dicho que la llama no se apaga y que el gusano de ellos no muere. Jesús no se puso a explicar tantas cosas, simplemente dijo que estaríamos separados eternamente de Dios si llegásemos a ir a ese lugar, hablo en hipotético. Segundo, la llama de ellos no se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Lo ratifica contando la historia de Lucas 16-19, de allá no sale. Con esas tres cositas, nomás es para espelucarse uno si literalmente lo entiende. Y si el Espíritu Santo lo convence a uno, sencillamente, si yo permito que Él me convenza, sencillamente me voy a apartar del pecado y sencillamente me voy a comenzar a preocupar por otro y le voy a enseñar el Evangelio. ¿Está claro? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta del convencimiento de juicio de la existencia real, así como del cielo del infierno? Claro, pastor. ¿Que claro tienen preguntas o quedó claro? Quedó Pastor, claro, una pregunta.
pregunta Gracias, María. respecto a, buenos días, Dios lo bendiga, pastor. Cuando dice que el Señor Jesús nos redimió de la ley, ¿aplicará todos esos 613 mandamientos o solamente específicamente al que era maldito por estar colgado en un madero? No. Hace referencia a todo lo que es los rituales de la ley, a todo lo que son de la ley en la sentencia. Por ejemplo, después que no podemos de la mano tomarnos el codo de Dios por causa de Jesús, porque a veces hacemos eso, tristemente hacemos eso. Entonces, ojo lo que les voy a decir. Antes Dios decía las cosas y si el pueblo no se arrepentía, él con su mismo dedito cobraba la sentencia ipso facto. La muerte, Dios. Sí, era de una. Ahora por causa de Jesús, ahora el Padre desarrolla no desarrolla, sino pone a funcionar una cualidad de él que se llama la longanimidad. Entonces, ojo lo que voy a hacer con mis manos aquí, de aquí donde me ven. Digamos, la misericordia de Dios va hasta aquí. ¿Listo? Esa es la misericordia de Dios. Pero la longanimidad hace como si tuviera como si la misericordia, esto lo digo yo para apreciación, ¿listo? No es que van a buscar el versículo del cauchito, que alguna vez dijo, pastor, ¿dónde está el versículo del cauchito? Que ya me ha pasado. Entonces, aquí coloco mi mano. Aquí comenzó la misericordia de Dios con las promesas para salvación. Y hasta aquí está la misericordia diseñada hasta tal punto. Pero la longanimidad hace que la misericordia haga esto. ¿Sí ve? Y ya llevamos 2020 años más de longanimidad, o sea, de misericordia extendida. Porque Dios no quiere que ninguno nos vayamos a arrepentir, nos vayamos a condenar, sino que todos procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan o nos arrepintamos. Pero la misericordia de Dios tenía un punto límite, pero la longanimidad de Dios hace que se estire por causa de Jesús. Pero esa misericordia de Dios tenía el punto límite en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad. Y ya en el Nuevo es la longanimidad. Todo, sí, todo. En todos los tiempos. Por ejemplo, yo digo que yo estoy vivo más que por misericordia que por longanimidad, porque mi tiempo hace años se hubiese terminado. ¿Me estoy haciendo entender? Parece que sí. Bueno, entonces. Señor. ¿Alguien iba a hacer una pregunta aparte del hermano? ¿No? Bueno. Un momentico, pastor. Bueno, yo me espero un momentico. Así con ese tono yo me espero, tranquilo. Pastor, no, disculpe. Tranquilo. Vuelve y me explica nuevamente cómo así de la misericordia, que usted está vivo más por misericordia que por longanimidad. Se supone que la longanimidad... Al revés. Ahora sí. Estoy más vivo por longanimidad que por misericordia, porque la misericordia de Dios hace años se me hubiese acabado. Amén, ahora sí la entendí, porque es que usted, como dijo que estaba más vivo por misericordia que por longanimidad. De longanimidad. pronto me confundí en la manera de apreciación, pero gracias por la aclaración, hermano. Gracias, pastor. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, a todos nos ha pasado que estamos más vivos y hoy si tenemos la oportunidad de estar aquí sentados y enfilados para los 3,000 obreros es porque ya la longanimidad del Señor nos ha alcanzado. Porque si fuese por misericordia hace tiempo ya se hubiese terminado el tiempo. Pastor, perdóneme, ¿bajo qué fundamento las personas hoy en día, o hay iglesias, denominaciones, que judaizan a sus creyentes? O sea, ¿qué les dicen para que ellos sigan esos rituales? Pues los judaizan. Bueno, vale, sí. Hay dos cosas. Digamos, ¿sí notas que en algún momento Pablo y Pedro tuvieron esa pequeña discrepancia? Que sí, señor. Pablo le dice, no judaices sino evangelice. Que es diferente. Entonces, sí, señor. Hay dos cosas en apreciación. La primera es que muchos, como Pedro, quisieron judaizar con el solo ámbito de que la persona se santifique. ¿Quedó claro esa?
Pastor, para avanzar, ¿qué es judaizar? Es enseñar la religión judaica con rituales y todo, sacrificios, todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, si ustedes van a una sinagoga, entonces ustedes van a la sinagoga tiene un sector dividido acá, entonces unas sillitas aquí de tal color a la derecha, otras a la izquierda. Cuando usted entra allá a la sinagoga, el moré entonces está en un lugar y usted apenas entra, hay como unas bufanditas, que es el famoso talit, y el talit es como algo que se coloca aquí en la cabeza, tanto hombres como las mujeres como una especie de velo transparente. Para los hombres es como una bufandita tejida, como en lanita, y está como un armerillo así, cada uno tiene su lugar, y el que llega ya a la oración automáticamente coge su talit, y las mujeres al lado derecho, los hombres al lado derecho y las mujeres al lado izquierdo sería, más o menos en apreciación, que no recuerdo bien cómo es. Entonces, hay una división de vidrio, en acrílico por el centro, que separa hombres de mujeres, y esa es la famosa metzijá. La metzijá es una cosa que la atraviesa así, para evitar de que se deje de cumplir los rituales de la ley. Entonces, toda persona que llegue, entonces se coloca sus pies, los junta, coloca sus manos sobre sus rodillas, después de haberse puesto el talit, inclina su cabeza y casi que la mete entre las rodillas y comienza a orar a Dios y comienza a hacer este movimiento tantas veces para decir, Dios, escúchame. Entonces comienzan a invocar una de las cualidades de Dios, así. Todo eso tocaría hacerlo. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son los rituales que tocaría hacer. Eso es judaizar, que serían todos los rituales y el conocimiento de la religión judaica. Entonces, en el caso de Pedro, quiso como afianzar un poquito, digamos así, la ley o el judaísmo, para que las personas que lo oían a él se santificaran. Entonces, automáticamente Pablo le choca con eso y dice, no, aquí no nos llamaron a judaizar, sino a evangelizar, porque por judaizar lo hice yo, y no funcionó. ¿Listo, Alejita? Pastor, pero también cuando en la actualidad hay denominaciones que están llevando a las personas a solamente basarse en el Pentateuco, que es obligatorio eso, guardar el rituales, sábado, eso sí. ya es un tipo de judaísmo, de empezar a Claro, porque adoctrinar por sobre el ejemplo, judaísmo. si a mí me enseñan del judaísmo y que debo guardar el día sábado, así sea en una iglesia cristiana, aún así sí hay que guardar un día, pero no es Shabbat como tal el día, sí hay que guardar un día. Por eso la sentencia quedó no dejar de congregarnos. Es más, y no nos está pidiendo que sea solamente un día, nos está pidiendo que podemos hacerlo varios días. O sea, nos lo deja libertad, porque es que en el Evangelio hay verdadera libertad, pero debemos hacerlo con calidad. Entonces, perdón, aquí que debemos notar nosotros, que hay dos cosas. Alejita todavía que me preguntó, ¿está conectada? Sí, que no la veo. Bueno, entonces, listo. Entonces, según la apreciación de la pregunta tuya sería, ¿por qué causa? Primero, pues, porque muchos quieren que la gente se santifique, pero no conozco el corazón de las personas quienes lo están haciendo así. Serviría para santificación. Pero si hoy en día se judaiza, es para que se cumpla lo que dice en el mensaje de Apocalipsis en los tiempos finales, que sería el mensaje a las 7 iglesias, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, porque se está judaizando gentiles. Entonces el gentil ahora, por ser judaizado, se cree judío. ¿Sí me hago entender? Entonces muchas veces, aunque muchos morés no lo hacen a manera de judaísmo, sino enseñan cómo era la ley antigua. Entonces, ¿qué hacen? Llevan a una persona a santidad y abren un panorama más amplio de todas las cosas en cuanto al conocimiento, pero no más. Pero solamente por Jesús, si no damos a conocer a Jesús, como está dicho en la Escritura, nunca jamás del interior nuestro correrán ríos de agua viva. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el título, ¿ya? Convencimiento de justicia, que el convencimiento de justicia radica en conocer a quién, a Jesús. ¿Listo? Pastor, una preguntita. Sí. ¿Quién me habló? La iglesia,
Lady Hernández. Listo, Lady. Da tu pregunta. La iglesia pentecostal, ellos, digamos que ellos creen en el Padre, eso es como algo así de, tienen algo como de judaísmo. No, yo también creo en el Padre y no soy judío. O sea, se le fue la ¿Y por qué se puso eso? ¿Cómo? Hola, Lady, se le fue la señal. Sí, veo que quedó como sin señal. Bueno, ¿no hay más preguntas? Pastor, déjenos una tarea. Ah, ya, no tienen oficio. Bueno, entonces ya. Que lea toda la Biblia. Sí, pues de hecho hay que escudriñarla. Más que leerla, hay que escudriñarla. Bueno, entonces ya que la persona me dice que quiere que le deje una tarea, entonces va a hacer una cosa. Va a coger el Nuevo Testamento en cuanto a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la idea es que se lo puedan leer para el... ¿Hoy estamos a qué? ¿Hoy es qué? Martes. Martes. ¿La otra clase la tenemos cuándo? Viernes. El viernes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, yo creo que es bueno que para entrar al convencimiento de justicia nos podamos leer los 4 evangelios. Y así vamos, o sea, la tarea va a ser leerse los 4 evangelios para poder entender mejor el conocimiento de Jesús. ¿Listo? Sí, ¿Quedó señor. claro? Sí, es muy sencilla. Pronto repasamos y ya. ¿Quería más? Yo los digo, o sea, ¿por qué no les dejo tanto trabajo? Porque me interesa más que lo entendamos. ¿Listo? Que cuando usted comience a escudriñarlo le quede mucho más fácil el entendimiento. Ay, Pati, lo que pasa es que los que ya tenemos tareas de otros estudios, nos queda harto pesado. Pero bueno, gracias a Dios por todo, porque así comemos más palabras. Sí, no, tranquilo, que la idea es, háganlo como ejercicio para que cuando hablemos del convencimiento de justicia, podamos tener la capacidad de receptar mejor la explicación porque es necesario. Y mire, que esto nos ayuda a espelucar el alma y el espíritu y el cuerpo. Tales son las moradas del impío. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ay, o sea, necesito conocer a Dios y necesito conocer a Jesús, porque esa es la idea. Bueno, creo que la persona que me estaba preguntando, no sé si acabó la pregunta porque la señal se le entrecortó. Entonces, vamos como dicen en mi tierrita, si pide más que le piquen caña. Mano Gilberto, por favor. Ay, Dios mío. Vamos a orar y quedamos despedidos. Bueno. Padre, te damos gracias nuevamente en esta hora por habernos permitido aprender más de ti, Señor, y de el conocimiento que tú has dejado para salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque aún en las equivocaciones de la apreciación, debilidad acerca de lo que estaba pensando que tú estabas haciendo con Job, que fue un error como él lo pensó, pero lo que sí sabemos es que él habla con claridad acerca de la necesidad de que un hombre sea salvo, porque si se muriese en sus delitos y pecados, iría a este lugar de condenación. Y Jesús lo ratifica que fue así, de que allí el gusano de ellos no muere y la llama nunca se apagará. Porque allí las personas estarán separadas por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, por perpetuamente de tu presencia, oh Dios. Y aún en esta tierra duele estar un día separado de ti, un momento estar separado de ti. Si nos ha dolido esta cuarentena, estar sin tal vez congregándonos en un lugar físico, oh Dios, cuánto más nos va a doler, oh Dios, si nos llegásemos a condenar. Por eso, gracias por la existencia de Jesús, porque si existe el infierno, por esa causa vino Jesús a esta tierra. Por eso lo enviaste y por eso permitiste que pasara lo que pasara sobre Jesús, con la única necesidad de poder tener la salvación y la vida eterna. Gracias por habernos amado más que a Jesús, porque como está escrito, amé a Jacob más a Esaú aborrecí, aunque era el primogénito, aunque era el de la promesa y el heredero como tal, pero tú, oh Dios, por este ejemplo nos hace notar que nos amaste más a nosotros que a él. Por eso muchas gracias, porque es un amor inmerecido, Señor,
porque cuando se tiene misericordia de alguien y se ayuda y se obra para bienes, porque es un amor inmerecido. Gracias por ese amor que tú tuviste con nosotros y porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, porque nos llamaste a ser luz y sal y testimonios vivos y verdaderos para otros, porque ¿quiénes éramos nosotros si tú decidiste amarnos primero para poder tener la capacidad, Padre, misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, de poder, oh Dios, llevar el mensaje de la salvación a otros? Gracias por Jesús, el buen samaritano. Gracias por su sangre. Gracias, Señor, porque en todo esto estamos aprendiendo a conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias por las promesas, gracias por las profecías, Señor, que ratifican las promesas, y gracias porque podemos tener el cumplimiento de las mismas, Padre. Hoy sí queremos, Señor, si realmente lo creemos, oh Dios, y en oración cumplimos los requisitos. Por eso, Señor, ayúdanos a santificarnos, Padre, y santifícanos en tu palabra es verdad, y ayúdanos, oh Dios, Padre, a seguir creciendo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, un varón perfecto como lo fue Jesús, y ayúdanos, oh Dios, Padre, para que todos los días nos esforcemos en agradarte a ti, Señor. Muchas gracias por esta clase, muchas gracias por este tiempo, y muchas gracias por cada persona que ha estado conectada. Bendícenos a todos para el resto de día, espiritual, física, material, económicamente, y danos tu protección de legiones de ángeles para que puedan cuidar nuestro salir y nuestro regreso para la gloria de tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es hecho en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz día. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el viernes. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, el jueves, pastor. perdón. A todos bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y enormemente. Amén, gracias. Igualmente para todos. Ahora sí, ahí sí, ustedes están como cuando los niños timbran y salen, cuando timbran y que alegran cuando ya no van para la casa, y así hablan todos cuando los estén. Pero bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Están el ganador del corral. Bueno, bendiciones. Chao, chao.